Muchas gracias, ciudadano presidente. Compañeras, compañeros, presento hoy a la consideración de este Pleno una iniciativa de reforma a la ley que crea el fideicomiso para el pago y la reintegración de los recursos que millones de mexicanos ahorraron en los tiempos de trabajo en los Estados Unidos de Norteamérica. Según ciertos informes, hacia 1880 había alrededor de 9.300 extranjeros de origen mexicano en los Estados Unidos y para 1900 había 14.000, cifra que aumentó al prohibirse la entrada de asiáticos al territorio norteamericano, pues para los empresarios era necesario contar con mano de obra barata para alcanzar sus metas de producción. Así siguieron los primeros contratos laborales informales en los cuales los llamados enganchadores tenían la mayor labor, pues ellos eran los que contactaban a los mexicanos ofreciéndoles un salario justo y trabajo digno, incluso un préstamo en dinero para el viaje a los Estados Unidos. Sin embargo, una vez que los trabajadores se encontraban en territorio norteamericano, se daban cuenta de que el salario era mucho menor del ofrecido y el trabajo se convertía en jornadas mucho más pesadas. Sin embargo, debían laborar para cubrir el monto del préstamo más los intereses que ahí quedaban enganchados con la deuda. Los enganchadores, siguiendo los rieles del tren que iban del norte al sur, llegaban hasta los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas. Con los enganchadores se iniciaron los contratos informales con los migrantes mexicanos, de los cuales podemos deducir que las ventajas para unos eran notorias y desventajas para otros, pues en ocasiones la deuda se transmitía de generación en generación, pues cuando los migrantes eran mayores y las condiciones de trabajo muy duras, al sufrir algún percance o deterioro en su salud, sus hijos debían cubrirlo a fin de saldar la deuda con los enganchadores. Con una frontera semiabierta, se admitieron 76.862 trabajadores mexicanos, de los cuales aproximadamente la mitad regresó al territorio mexicano. Sin embargo, la escasez de mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial llevó a los agricultores norteamericanos a demandar trabajadores mexicanos para levantar sus cosechas. De ahí que el gobierno estadounidense solicitara al gobierno mexicano su colaboración para administrar bilateralmente las corrientes migratorias de mexicanos. El acceso temporal de migrantes extranjeros para realizar labores relacionadas con la agricultura tienen como fundamento al acuerdo para reglamentar la contratación temporal de trabajadores agrícolas migratorios mexicanos, celebrado por canje de fechas en la Ciudad de México el 4 de agosto de 1942. De entre los aspectos que podemos destacar de dicho convenio se encuentran los siguientes: defensa de los trabajadores mexicanos, deducciones a los salarios hasta por un 10% como ahorro para el trabajador que sería devuelto a su regreso a México. Los primeros lugares de contratación se establecieron en la Ciudad de México en el año de 1942 y en 1944 dos más, uno en Guadalajara y otro en Irapuato. Para 1947 ya existían otros centros de contratación en Zacatecas, Chihuahua, Tampico y Aguascalientes. En 1950 se agregaron el de Hermosillo, Chihuahua y Monterrey a la contratación de trabajadores agrícolas con base en los convenios denominados de braceros. De 1948 a 1951 se continuó con la contratación de migrantes mexicanos, con la diferencia de que el contrato lo realizaban directamente los agricultores norteamericanos y ya no a través de lugares de contratación, y no se precisaba ni el salario ni la jornada laboral.
Dicha práctica dio como consecuencia abusos por parte de los contratantes y también discriminación racial hacia los trabajadores de origen mexicano. En 1951 se solicitó nuevamente la contratación de migrantes mexicanos como consecuencia de la guerra norteamericana con Corea, la cual se dio como petición del gobierno de México de que el gobierno norteamericano formara parte de los contratos. Dicha postura fomentó la promulgación de la Ley Pública 78, con la cual se pretendía proteger a los trabajadores mexicanos, pero a su vez, evidentemente, tener el control de ellos. El acuerdo de 1951 estuvo vigente hasta finales de 1964 y es con el que se termina el periodo conocido como el Programa de Bracero México-Estados Unidos de América. De acuerdo con datos de las autoridades norteamericanas encargadas de regularlos, más de 4 millones de trabajadores agrícolas mexicanos fueron contratados y en consecuencia beneficiados del Fondo de Ahorro. Con base a lo anterior y de acuerdo con los informes presentados por la Secretaría de Gobernación, como coordinadora del Comité Técnico del Fideicomiso de los Exbraceros, se recibieron al 2006, fecha en que estuvo vigente la convocatoria, 222.775 solicitudes de exbraceros, la cual representa solo el 5.5% del total de los braceros que de 1942 a 1964 fueron contratados por el programa Bracero. Solo el 5.5% del total hicieron su solicitud y de estos solo 47,000 cumplieron con los requisitos. 140,000 les falta el folio que les debe de entregar la Secretaría de Gobernación. De los que cumplieron con los requisitos, solo cobraron 15,771 personas, 42 no lo hicieron o que no acudieron dentro de los 120 días que tienen para hacer efectivo el cobro. El monto por concepto de su apoyo se regresó al fideicomiso. ¿Qué es lo único que podemos deducir de esto? Que las violaciones y los malos tratos que sufrieron nuestros hermanos mexicanos exbraceros de los Estados Unidos no han terminado ni en su propio país, con la ley que lejos de beneficiarlos presenta una serie de lagunas que da pie a que las autoridades responsables de la materia actúen de manera discrecional en cuanto al número de beneficiados por el fideicomiso. Como hemos dicho en reiteradas ocasiones, los emigrantes lo único que piden es el dinero que ellos ahorraron durante su estancia en los Estados Unidos a través de largas jornadas de trabajo. Cuando en la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo Social para los Extrabajadores Migratorios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo del 2005 y reformada el 10 de septiembre del 2010, señala como finalidad otorgar un apoyo social a los extrabajadores migratorios mexicanos que hayan prestado sus servicios en los Estados Unidos de América. Durante los años de 1942 a 1964, de conformidad con lo establecido por el Programa de Trabajadores Migratorios o, en su caso, a sus familiares, hijos o hijas que sobrevivan y que acrediten la procedencia del mismo, de conformidad con lo establecido en los requisitos del artículo 6 de la citada ley. No se hace referencia a que este apoyo será mediante una convocatoria única, que la difusión de esta será por tiempo determinado y que los inmigrantes no hayan acudido a las mesas receptoras en tiempo, que no hayan asistido en tiempo, quedarán fuera del programa. Todas estas reglas no se establecen en la ley, sino en las reglas de operación avaladas por el Comité Técnico, que está integrado por la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Hacienda y Secretarías de Relaciones Exteriores, de Desarrollo Social y de la Función Pública. Dichas reglas no pueden ir más allá de lo establecido en la ley, ni mucho menos ir en contra de la propia Constitución. Esa fue la razón por la cual se derogó, dentro de los requisitos establecidos, el artículo 6 de la ley, el que
los ex trabajadores migrantes hayan efectuado su registro en el padrón de la Secretaría de Gobernación, ya que dicho padrón fue difundido únicamente en el diario oficial y por corto tiempo, lo cual permitió que miles y miles de braceros quedaran fuera del beneficio. De esta manera, pareciera ser que se aplica aquel principio que la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento y que al no presentarse o no acudir en los tiempos establecidos, se quedaron fuera del apoyo que la citada ley establece. Si tomamos en cuenta, en consecuencia, que miles de braceros se encuentran en lugares alejados de las grandes ciudades, que su condición económica es muy precaria y que su situación de salud es terriblemente complicada, no se puede exigirles que se trasladen en los tiempos, en los puntos y bajo los mecanismos que establece las reglas del fideicomiso, considerando su situación de vulnerabilidad. Presidente, le ruego solamente un par de minutos para concluir. Sí, le aviso porque ya lleva 11 minutos. Esta parte del texto. Por ello es indispensable, compañeras y compañeros, adicionar a la fracción segunda del artículo 5, a fin de que la convocatoria sea publicada de manera periódica y que se pueda beneficiar el mayor número de trabajadores incluidos en este programa. Compañeras, compañeros, y como lo ha pedido el presidente, no abundaré más en el texto. Me hubiera gustado, porque hay datos y referencias muy relevantes que es necesario conocer, porque tiene que ver con una situación de injusticia y de maltrato a compatriotas nuestros. Por ello, señor presidente, entregaré el documento a la Secretaría para que sea turnado a las comisiones correspondientes. Por su atención y tolerancia, muchas gracias. Muchas gracias, senador. Se va a insertar íntegro el documento, la iniciativa en el diario de los debates.